Creo que mucha gente piensa que las drogas te llevan a un estado de destrucción total. Y déjenme decirles que yo conozco a muchísima gente súper funcional que se droga, y sí, esta vez estoy hablando de drogas ilegales. No creo que estigmatizamos a las drogas en sí, sino a las personas. Y eso me parece muy triste, porque la drogadicción, en fin y al cabo, es una enfermedad. No solo el cannabis medicinal, sino también la psilocibina, que es la sustancia que tienen los hongos alucinógenos. Estos hongos alucinógenos son ilegales, pero esta sustancia psilocibina es usada para contrarrestar los efectos de la depresión, para tratar ansiedad e incluso para dejar drogas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Revelándonos, En donde revelaremos dogmas sociales con los que hemos crecido. para revelarnos a lo establecido. Yo soy Lorena Yo soy Jean, ajusten sus audífonos, pónganse cómodos. y que empiece la deconstrucción. ¿Alguna vez has consumido drogas? A ver, si has tomado amoxicilina, paracetamol, ibuprofeno o alguno de estos medicamentos, les comento que eso es una droga. Legal, pero droga a fin de cuenta. Droga, 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 droga. ¿Qué son las drogas? Para empezar, las drogas son sustancias que entran a tu cuerpo y alteran tu sistema nervioso. Pueden ser usadas para muchas cosas y hay muchos tipos de droga. Entonces, la mayoría de personas están muy acostumbradas a ciertos tipos de drogas como medicinas, como alcohol y como tabaco, porque pues son las legales. Lorena y yo tenemos un problemita con la legalidad, pero de eso vamos a hablar en otro episodio. Creo que un episodio estaría bastante más candente. Sí, de todas maneras. Entonces, tenemos estas drogas legales que son muy comunes. Las drogas ilegales también tienen subsecciones y justamente de eso vamos a hablar en este episodio. Creo que para definir si las drogas son buenas o malas, algo que es bastante subjetivo, en el sentido de la moralidad, depende bastante de las experiencias que hayamos tenido cada persona con las drogas. En mi caso, desde niña, mi experiencia con las drogas legales, obviamente, fueron bastante incómodas, feas, negativas para mí. Siempre sufría de tos, siempre. Hasta ahora la tengo, ya no tanto como antes, pero sigo teniendo una tos bastante representativa de mí. Mi mamá andaba muy asustada por eso. Cuando yo era una niña y no quería tomar pastillas ni inyecciones, era el jarabe. Y yo recuerdo lo mal que me sentía tomando jarabe. O sea, no voy a decir, me desmayo, ¿no? Pero apenas tomaba el jarabe, yo ya me sentía súper mareada y sentía como un mal sabor tanto en la lengua como en la garganta. Todo era horrible para mí. Y no solamente el sabor, sino que yo me peleaba con mi mamá. Yo decía, no quiero tomar el jarabe, no quiero. Y mi mamá, tienes que tomar el jarabe, tienes que tomar el jarabe. Entonces ahí van dos cosas, ¿no? Una, el disgusto, y dos, el tomarlo obligada, porque no lo quería hacer. Ya de por sí, ya generaba a mí un rechazo en las drogas. Y no solamente en las drogas, sino en las medicinas en general. Porque Lo que pasa es que entendiéndose drogas como sustancia que entra a tu cuerpo a alterar tu sistema nervioso de alguna manera. Exacto. Entonces, es a eso es lo que me estoy refiriendo. Creo que la mayoría de personas, por no decir todas, el primer contacto que he tenido con las drogas es a través de las medicinas. Entonces, en ese primer contacto que yo tuve, que es a través de medicinas que hasta ahora siguen sin gustarme, odio tener que tomar pastillas, fue bastante o sea, como les comento, fue muy feo, porque eso de que le digo el jarabe era constantemente, porque constantemente yo tenía tos. Ya luego, cuando me fui haciendo más grande, esta aversión por las drogas siguió creciendo, y ya no solamente renegaba por tomar jarabe, sino que llegaba al punto de buscar entre las cosas de mi mamá si tenía algún cigarro por ahí y rompérselos. Yo agarraba y rompía los cigarros. Y mi mamá claramente en ese momento no se ponía brava conmigo, porque creo que ella percibía, claro, que no debería estar fumando, porque sí tenía ciertos momentos en los que quería calmar la ansiedad con las drogas. Con las drogas, perdón, con el cigarro. Que también es una droga. Sí, ojo. pero me refiero al cigarro. Claro. Entonces, probablemente tu mamá tenía culpa y por eso no te decía nada. Y yo creo que vi una buena intención, porque yo de verdad sí tenía una buena intención cuando era niña, porque yo decía, ¿se acuerdan de esa cancioncita que era papi, deja de fumar? Esa canción. Sí, claro. Yo le he cantado esa canción a mi papá porque para eso mi papá fumaba muchísimo. Y mi mamá tuvo otra temporada. Como 3 cajetillas de 20 cigarrillos al día como mínimo.
Entonces mi papá realmente fumaba mucho, pero nunca le rompí los cigarros. Y justo era lo que te iba a preguntar. ¿Qué te llevó? O sea, ¿qué era lo que sentías para romperle los cigarros a tu mamá? Yo supongo, ahorita que me lo preguntas, hago conciencia y creo que probablemente yo de alguna manera me reflejaba en mi mamá, o mejor dicho, me proyectaba en mi mamá. Y yo creía que el cigarro le hacía mal porque el olor del cigarro me hacía mal a mí. Entonces, o también porque ya había tenido estas experiencias, como te digo, con el jarabe que me hacía mal. Entonces, probablemente era eso, porque yo genuinamente recuerdo que era algo que creía que le hacía mal a mi mamá y no quería que estuviera fumando porque lo veía como algo realmente dañino para ella. Ahí yo que habré tenido unos 12 años, más o menos. Qué loco eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo de niña fui muy asmática. Desde los 2 años me daban crisis de asma y cosas por el estilo. Mis papás, ambos, mamá y papá, fumaban en casa. Imagino que como los tuyos. Pero claro, creo que una de las variables diferenciales entre tu caso y el mío es que tus papás fumaban, creo, y corrígeme, solo cuando tomaban. Sí, en el caso de mi mamá, en esa temporada en específico, hubo una época, unos meses en los que fumaba bastante, pero no en la casa, pero sí fumaba bastante al punto que mi mamá llegaba y yo sentía el olor a cigarro. Claro, es que el olor a cigarro se te pega a la ropa. Claro, entonces era como que me molestaba y sabía que mi mamá había fumado. Entonces era algo que en verdad decía, uno, huele feo, dos, te está haciendo daño, tres, creo que también sentía de alguna manera la preocupación de mi mamá. O sea, yo todo eso te lo estoy diciendo como una especie de teoría porque no estoy segura. Claro. Tendría que conectar muy bien con esa niña para saber qué estaba pasando por la cabeza de ella, pero solamente recuerdo los hechos y ahorita estoy haciendo teoría. Claro. Entonces, a mí me pasaba que mis papás fumaban, mi papá sobre todo fumaba muchísimo, pero curiosamente a mí nunca me molestó el humo del cigarro y de hecho para mí el humo del cigarro o abrazar a mi papá y que oliese a tabaco era una especie de conexión. Entonces el cigarro, ¿Normalidad o no? es que claro, fumaban en mi casa. Yo vivía los primeros años con mi familia coreana, entonces ellos fumaban en Claro, casa. mi mamá no fumaba en casa, mi mamá llegaba con olor a cigarro a la casa. Que, Sí. que ahí la Ahí dinámica se también puede vuelve ser diferente. distinta. Claro, Ajá. claro. Y con el tema de las drogas en general, mi visión o mi perspectiva, mi experiencia también ha sido muy distinta a la tuya, porque cuando yo era chica y tenía estos problemas de asma, empezaba a tomar como ciertas medicinas, salbutamol, prednisona y qué sé yo. Algunas por ahí que no me gustaban porque me alteraban mucho el sistema nervioso, como los corticoides, la prednisona, que se usa para que puedas, para que tus pulmones se puedan abrir, a grosso modo, ¿no? Que puedan abrirse otra vez y puedas La respirar. última vez que yo estuve medicada me dijiste, uy, te han dado corticoides, eso es muy fuerte. Prednisona. Y ahí todo el día yo estaba así. Sí, es que eso es lo que pasa, altera tu sistema nervioso. Es Entonces, increíble, o sea, de verdad los efectos para mí son terribles. son súper fuertes. Cuando yo era niña me la pasaba así también, o sea, de verdad. Entonces, quizás esa es una de las grandes diferencias. Yo no podía negarme a la medicina en ese momento porque, número uno, si no la tomaba, no iba a poder respirar. Entonces, sí o sí tenía que tomarla. Número dos, era una niña, no conocía otra alternativa ni nada, entonces no me quedaba de otra que hacerlo. Y tuve que, por años, vivir con esta sintomatología. A eso súmale que mi vida de niña no fue tan rosa y feliz, entonces yo realmente encontré en las medicinas y en las drogas legales como una especie de alivio de, ok, no me siento tan presente, me siento un poco más allá que acá. Y claro, esos mareos, eso que tú sientes, a mí me parecía fantástico, genial, divertidísimo. Era como, no quiero estar en esta realidad. Así que si me enfermaba y me daban medicina, yo estaba feliz volando por los aires. Yo sé que esto no es la primera vez que tú me dices esto, Sí, yo sé. pero sigue sorprendiéndome. Porque es como, claro, esto nunca me ha pasado a mí en el sentido, hablando de medicinas y todo esto, es que, es que sigue siendo bastante increíble en el sentido de que no puedo creerlo, no por mentirosa, sino porque Te cuesta entender me esa cuesta realidad. entender esa realidad porque durante tanto tiempo he renegado con mi mamá. O sea, en algún momento haremos un episodio con nuestras madres y ellas, ya tanto que nosotras hemos hablado de nuestras madres, ellas vendrán a quejarnos de quejarse de nosotras también. Pero claro, pobrecita mi madre que lo único que quería era cuidarme y luchaba conmigo para que yo tomara pastillas, para que tomara mi jarabe, para ir al doctor y yo, no quiero. Y era todo ese rechazo porque
Y lamentablemente aún arrastro eso porque he llegado al punto, a veces, de esperar que los síntomas se empeoren para recién ir al doctor. Porque no sé qué me pasa, pero simplemente la idea de que algo se meta así a mi cuerpo lo odio. Y Bueno, eso yo creo que es un tema que hay que revisar en terapia. sí, para saber por qué. ¿Por qué? Sí, pues. Yo creo que mucha gente piensa que las drogas te llevan a un estado de destrucción total. Y déjenme decirles que obviamente no voy a hablar con nombres ni nada, pero yo conozco a muchísima gente súper funcional que se droga, y sí, esta vez estoy hablando de drogas ilegales, y que vive una vida bastante, digamos, normal. Lo que quiero decir es que desde mi experiencia, desde mi teoría, hay muchísima gente que se droga y que no termina en la destrucción total. Al contrario, son pocos los casos que yo conozco, contaditos con una mano, de gente que ha caído en las drogas y no ha podido salir. Sin embargo, estos son los casos que más se viralizan, y yo creo que de ahí también nace mucho el estigma con las drogas. El tema de que sean funcionales no significa que esté bien. No digo que las drogas le vayan a hacer mal, sino que podemos decir, oye, pero estás con depresión, pero igual eres funcional. Creo que no, el punto no es adentrarnos en la funcionalidad en sí, sino más que nada al hecho de que no necesariamente te vayan a llevar a la autodestrucción. Claro, pero es que ese es el punto. Muchas personas piensan que las drogas te van a llevar Que sí no o trabaja, sí claro, a la la gente autodestrucción. dice que las personas que se drogan No no trabajan, trabajan, no no tienen hijos, estudian. son No irresponsables. es cierto. Y no es cierto, Eso claro. es lo que quiero decir, que no es cierto. Porque claro, de todas maneras, dar un salto al mundo de las drogas es un riesgo. Es un riesgo porque tú nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, cómo va a reaccionar tu mente, si tienes de repente, no sé, pues episodios psicóticos por genética o lo que fuera. Entonces, de todas maneras es un riesgo. Así que no podría decirle a alguien que tome drogas, porque yo no puedo hacerme responsable de las consecuencias que eso le vaya a traer a otra persona. Y creo que ahí también llega el punto en el que a veces a mí personalmente me molesta, que es que a veces escucho mucho que se romantiza las drogas. Y creo que no se trata ni de estigmatizar las drogas, ni de romantizarlas, pero sí de hablar de ellas. Eso sí me parece súper importante, porque yo quiera o no quiera, sea cual sea nuestra posición, las drogas están en más lugares de los que nosotras creemos. Están en el colegio con nuestros hermanos menores, están en la universidad, están entre profesores, están en tus ambientes, tus amigos, en realidad están en todos lados. Sí. Y creo que algo tan grande como son las drogas en sí, y estamos hablando de manera súper generalizada, porque si habláramos de tipos de drogas y todo esto, ya la perspectiva sería distinta. Pero sí, me parece que es súper necesario empezar a hablar de drogas, empezar a, de alguna manera, tampoco quiero decir naturalizarlas, pero lo que pasa es que aceptar la realidad es ese punto, aceptar la realidad de que están ahí. A pesar de que sea ilegal, las drogas siempre van a estar ahí porque han estado ahí toda la vida. Sí, es como el sexo. Creo que de alguna manera las drogas se han vuelto un tabú así como el sexo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hermano menor que sé que ella ya pasó la secundaria, sé que yo sabía que era muy probable de que mi hermano se juntara o se cruzara con personas que se drogaban o que consumían la florecita. Entonces, ante eso, tuve una prevención. No sé si fue la mejor, pero al menos hablé con él. Y a partir de eso, él en algún momento me compartió y me dijo, oye, sí, he conocido chicos en el colegio que les gustaba la florecita. Y lo importante que para mí es el hecho de que él me lo haya podido compartir. Porque cuando se estigmatiza, es ahí donde creo que hay un riesgo. Hay un sesgo, hay un riesgo porque todo se hace por debajo de la alfombra. Se hace en secreto. Y entonces, ¿cómo ayudas a la persona? Sí, es todo mucho más complicado, por supuesto. Y de hecho, hablando de estas cosas, de la legalidad y otros temas, la historia de Coca-Cola también, ¿no? O sea, la gaseosa tenía, no exactamente cocaína como tal, pero un precursor de la cocaína en esa época de los 1800. Entonces, luego de que se descubriera la adicción y otras cosas
usas más, se quitó o se disminuyó la sustancia. Pero las drogas, y ese solo es un ejemplo de que las drogas siempre han estado bastante presentes en la historia de la humanidad. Creo que cuando no se habla de algo, no se sabe cómo manejarla, no se sabe cómo gestionarla, no se sabe qué posición tomar al respecto. Y yo creo que de todas maneras, si eres un padre, madre, o simplemente como yo, que tengo un hermano menor que no quiere que su niño caiga en las drogas, o que se vaya a ese mundo de la autodestrucción, lo importante es justamente hablarlo antes, y es que sigo pensando que es como el sexo, pero sí, pues es necesario hablarlo. E informarnos también, ¿no? Porque, por Informarnos. ejemplo, a mí me hablaban en casa mucho de cuidado con las drogas, etcétera, etcétera. Pero ¿Qué drogas? me hablaban de drogas ilegales en general, pero desde un lado muy estigmatizante, en el sentido en el que nunca vayas a probar drogas porque una vez que la pruebas nunca la vas a soltar. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que es justo lo que ahorita mencionas y que a mí personalmente me entristece mucho, que es como que creemos que si las personas al final caen en esta autodestrucción o en la drogadicción, creemos que es culpa de ellas. Y es como que no creo que estigmatizamos a las drogas en sí, sino a las personas. Y eso me parece muy triste, porque la drogadicción, en fin y al cabo, es una enfermedad. Creer que una persona buscó estar en un estado de drogadicción me parece súper perverso. Claro, o sea, claramente tienen algo de responsabilidad Al inicio. pero luego, cuando ya se vuelve una adicción, como tú dijiste, es una enfermedad. Entonces va mucho más allá de lo que ellos pudiesen o no pudiesen querer. Y además en el mundo este de la drogadicción hay muchos más factores que el simplemente de hecho de probar una vez y ya. No es que yo pruebe una vez y ya, o sea, hay una historia detrás de mí, hay un contexto que es como el que decimos. Quizás a esa persona nunca le hablaron de las drogas, no tenía el conocimiento suficiente, y eso me parece una responsabilidad colectiva. Claro, de hecho podemos ver, no sé si alguien ha visto se me fue el nombre, ¿cómo se llama esta serie? Euforia, ya. Euforia. Ok. El personaje principal, Rue, se hace adicta a las drogas por una tristeza muy grande con la que ella convivía y terminó siendo casi como otra persona. Y ella misma se sentía mal de estar en ese estado, pero no podía salir de ahí, o al menos no sola, sobre todo no sola. Entonces creo que la drogadicción y el tema de las drogas es bastante más complejo. Pero para regresar un poco al camino del episodio, yo creo que ahora toca mencionar esto que tú dices, ¿no? Hablar del tema, pero hablar del tema no desde la estigmatización, sino desde el fundamento. Y de hecho, hay documentales y hay ciertos lugares en el mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en donde hacen tratamientos con ciertas drogas que... Con el cannabis medicinal, claro. Claro, no solo el cannabis medicinal, sino también la psilocibina, que es la sustancia que tienen los hongos alucinógenos. Estos hongos alucinógenos son ilegales, sobre todo, o sea, aquí en Perú son ilegales de todas maneras, pero esta sustancia psilocibina es usada para contrarrestar los efectos de la depresión, para tratar ansiedad e incluso para dejar drogas. Entonces, en el mundo de las drogas hay una sección de, digamos, drogas naturales. Y digo drogas naturales porque las podemos encontrar sin que el hombre haya tenido que poner la mano de por medio en eso. O sea, no son drogas químicas, sino que las encuentras en la naturaleza, que pueden ser usadas y que son usadas en ciertas partes del mundo para beneficiar en la calidad de vida y el bienestar de las personas. Sí, o sea, creo que también hay dentro de todo este movimiento, no movimiento, mejor dicho, de toda la investigación científica que está habiendo detrás del uso de ciertas drogas naturales para mejorar la calidad de vida de las personas, creo que también debería haber mucha más divulgación al respecto. Porque hay algunas personas, y la otra vez me crucé con esto, hay un neurocirujano que sigo, que es especialista en todo este tema del cerebro, y él compartía información sobre cómo hay una especie de, no sé si decirle coach, pero era un chico que de alguna manera estaba haciendo dinero a partir de los hongos, pero el neurocirujano decía algo así como que
aún no estamos listos para empezar a dar este tipo de tratamientos con hongos. Y hay una persona que ya viene y lo dice y lo esparce. O sea, no es que digamos que no se puede usar los hongos para uso medicinal, sino que aún no estamos listos, aún no hay una preparación debida, porque probablemente en la intención de mejorar la calidad de vida de ciertas personas, solamente la estemos empeorando. Y todo tiene su contraparte, ¿no? Está esta persona que, por ejemplo, sin mucha investigación se lanza a hacer esto, que me parece ciertamente peligroso, pero por otro lado también hay una comunidad científica que está limitada por leyes y a la que no le dejan Y no avanzar. creo que solo leyes, sino también sesgos, como lo que te digo de esto de estigma, ¿no? Ujú. Porque quieran o no quieran, los seres humanos nos manejamos por sesgos y por ciertas posturas que tenemos. Entonces, para investigar en ciencia necesitas inversión. Claro, y es un poco difícil porque la investigación está de alguna manera estancada porque la gente no quiere invertir en eso. Entonces, está bien, entiendo que necesitamos investigación, pero por otro lado, qué difícil es hacer la investigación cuando no te permiten avanzar. Tampoco me parece bien divulgar sin tanta información, pero entonces estamos como en una encrucijada. Y sigue siendo ese problema de no hablar de esto. En esta encrucijada de la legalidad, si el tema de las drogas dejara de ser ilegal, o sea, o ciertas drogas dejasen de ser ilegales, ¿qué beneficios traería, por ejemplo? Se podrían hacer muchos más estudios referentes a estos temas. La gente podría estar mucho más informada de lo que realmente son estas Podría drogas. democratizar la información. Exacto, y la gente estaría más segura también porque habrían leyes y regulaciones de estas cosas. No habría un espacio para estos, no sé decirlos gurús, no sé cómo llamarlos realmente, Claro, pero que no quieran, especialistas. claro, o que quieran aprovecharse de la gente porque digan, sí, tal droga natural es buena, entonces trabájala de esta manera. Porque en realidad hay que tener, con toda medicina, o yo creo que cualquier cosa que ingiramos, tenemos que tener cuidado hasta con las vitaminas, con Con todo. absolutamente todo, exacto. Eso ha sido por hoy el episodio de las drogas. Espero que se hayan divertido y hayan aprendido cosas. Y como siempre queremos dejarles una pregunta final. Y en este caso es un caso hipotético. Si ustedes tuvieran la oportunidad de que una persona les dijera, ya mira, yo te voy a fabricar una droga que sea Una específicamente medicina. una medicina, o sea, claro, una Mm. pastilla, ¿no? Que sea específicamente para ti y solo para ti. Y esta pastilla te va a ayudar a mejorar tu estado de, digamos, tu estado de ánimo, tu bienestar en general. Dependiendo de la problemática que tengas en ese Claro, momento, ¿no? y te va a ayudar a tener mayor conciencia. ¿Darías el salto para probarlo? ¿Qué piensas? Queremos conocer cuáles son tus opiniones, cuál es tu postura, entonces por favor déjalas en los comentarios y muchas gracias por acompañarnos en esta rebeldía De revelarnos.